Hola, los saludamos en Medellín Me Enamora, un recorrido por las calles que han hecho historia en nuestra ciudad. Hoy esas historias provienen de la zona nororiental de Medellín, de la carrera 45, en Manrique, un lugar donde el tango, el contraste del comercio y el transporte masivo en sus diferentes versiones han sido eje de su transformación social. Bienvenidos. Situado al nororiente de Medellín, Manrique y la comuna con el mismo nombre comprenden una extensión de 549 hectáreas, que albergan a 15 barrios ubicados hacia la ladera oriental de Medellín. Esta comuna tuvo como principal periodo de progreso los años 40 del siglo XX, en paralelo con el desarrollo industrial de la región, que ocasionó importantes procesos de migración en la ciudad de personas provenientes del campo, en la búsqueda de oportunidades laborales en las crecientes industrias antioqueñas. Como su vía principal, la carrera 45 del barrio Manrique es uno de los sectores obreros de Medellín que, en décadas pasadas, contó con importantes problemas de violencia y de convivencia que, gracias a procesos de intervención de diferentes órdenes, se convirtió en un atractivo turístico de la ciudad. Denominada Avenida Carlos Gardel, mediante acuerdo municipal en honor al tanguero argentino Carlos Gardel, la 45 está conformada por más de 20 cuadras lineales, situadas entre las calles 66 y la 86, en donde su vocación comercial se reafirma con la existencia de más de 300 locales comerciales, entre almacenes de ropa, misceláneas, peluquerías, barberías, tiendas de barrio, puestos de comidas, bares y discotecas, entre muchos otros. Pero dentro de su recorrido, un simple hecho sin precedentes marcó no solo la historia de la avenida, sino de la cultura de la ciudad. En la década de los 60, al celebrarse el primer Festival Internacional de Tango de Medellín, la Embajada Argentina le rindió tributo a Carlos Gardel y escogió la 45 de Manrique para instalar un busto suyo. A pesar de que en esos tiempos Manrique era un barrio tanguero, existían otros lugares donde también se escuchaban tangos y se veían los bailes de arrabal en sus cantinas. Uno de ellos Guayaquil, en el centro. Pero a razón de contar ya con el busto de Gardel en plena 45, se consolidó por excelencia como la calle del tango para Medellín y para Colombia. Pero otros hechos sociales fueron parte importante de la transformación de este sector. Durante las décadas de los 80 y los 90, la llegada de un sinnúmero de desplazados por la violencia, provenientes de muchos lugares de la localidad y la región, hizo que las condiciones de vida no fueran dignas, con una sobrepoblación que no le permitía a la institucionalidad la prestación de servicios públicos, la movilidad, la construcción de viviendas y de equipamiento urbano, entre muchos otros. Curiosamente, en los alrededores de Manrique se evidenciaba la falta de oportunidades para sus ciudadanos, y entre más cercanos a las laderas y alejados de la vía principal, esas condiciones de vida les restaban calidad a sus habitantes. Por lo anterior, bajar de cualquier sector de Manrique a la 45 era una experiencia única, donde se percibía un ambiente festivo, movido y con atractivos para olvidar el infortunio que vivían algunos. Décadas después, con una realidad territorial diferente para toda la ciudad, con una importante presencia institucional y el apoyo del sector privado,
Muchos procesos sociales complementarios al desarrollo de infraestructura de servicios y al trabajo derivado de la adecuación del MetroPlus como transporte masivo le dieron condiciones de vida digna a las zonas circundantes, convirtiendo a este eje vial de la 45 en motor de la transformación de toda la comuna. Pocas zonas de Medellín han contado con tan diversos medios de transporte masivo como lo ha hecho el sector de Manrique en la 45. A principios del siglo XX, el tranvía se apoderó de sus vías y en décadas recientes el MetroPlus recorre con sus padrones esta importante arteria de la ciudad. Como en el resto de la Medellín de antaño, Manrique era una zona rural donde las casas fincas y las verdes praderas eran los paisajes predominantes de la incipiente ciudad. En ella, las actividades de finca como el ordeño, los cultivos y el cuidado de los terrenos eran parte de la cotidianidad. Pero toda esa calma cambió con uno de los avances que, más allá de convertirse en un importante medio de transporte público para la zona nororiental, se consolidó como uno de los hitos de la ciudad. Se trata de la llegada del tranvía a las calles de Manrique. Los primeros cables de energía por los que se suspendía llegaron en la década de los 20 a la carrera 45, y con ellos las catenarias y los rieles que trazarían el recorrido del tranvía. Y es que este importante transporte masivo fue el articulador de la ladera nororiental de la ciudad. Mediante él, tuvieron acceso los obreros a sus barrios situados en las zonas de Manrique y a sus vecinos Campo Valdés y Aranjuez, que también contaban con línea de tranvía a pocos cientos de metros. Fue tal el crecimiento demográfico de Manrique que apenas 2 décadas después el tranvía se quedó corto para el transporte de pasajeros, razón por la cual la demanda era compartida con los buses de escalera. Pero el modesto tranvía perdió a pulso su carrera con los buses. Este transporte masivo no era tan rápido y eficiente para las necesidades de los manriqueños. En las nuevas rutas de buses tenían accesos más directos y cercanos a sus medios de conexión o a sus destinos finales. Fue a principios de los 50 que el tranvía, ya sin uso, le abrió paso a la 45 como vía arteria, dejando los rieles y las catenarias en el olvido, o mejor, en la memoria de quienes lo utilizaron y en los pocos registros fotográficos privados que narran la memoria de esa época. El paso del tiempo y el crecimiento acelerado de la población y una expansión del territorio sin planeación generaron dinámicas caóticas en la zona, que por supuesto veían el movimiento de un lado para otro de sus habitantes de la Comuna 3, en las múltiples rutas de buses que recorrieron a Manrique durante décadas. Pero curiosamente, de alguna manera, Manrique y la 45 volvieron al pasado. ¿Y cómo decir que el pasado puede visibilizarse en una obra moderna que genera bienestar a la ciudadanía? Varias décadas después de contar con un sistema de transporte masivo, a lo largo de su territorio, corren los buses de MetroPlus, la alternativa que integró el nororiente con el occidente de la ciudad, atravesando de forma estratégica segmentos importantes de Medellín. En esta zona, la de Manrique, cuenta con 4 estaciones, una de ellas llamada Gardel, que recorre la vía que precisamente a principios del siglo pasado le abría camino a su antecesor. Por la carrera 45 corre la línea 1, de 12.5 kilómetros de extensión, que arrancó su construcción en 2005 y entró en funcionamiento en 2011, que viaja desde la Universidad de Medellín hasta el parque principal de Aranjuez. Con una capacidad máxima de 3.000 pasajeros hora sentido, en una flota de más de 30 autobuses articulados
y alrededor de 50 padrones, los manriqueños pueden dejar su territorio y llegar al extremo occidental de la ciudad en 45 minutos. Todo esto implica desarrollo y calidad de vida. Más allá de las vías y la agilidad en el servicio de transporte, el mejoramiento del entorno con el embellecimiento de fachadas, con la activación del comercio y la utilización del espacio público, los manriqueños se vieron afectados, hoy, positivamente, para armonizar la relación de los habitantes de la comuna con el Metro Plus, que los integra cómodamente a cada uno de los rincones de la ciudad. Dicen quienes saben de historia que cuando los seguidores de Carlos Gardel provenientes de otros países visitan la casa gardeliana en la 45, sus ojos se llenan de lágrimas y muchos de ellos se vienen a tierra como si de un santuario se tratara. En este lugar existen tal vez la mayor cantidad de recuerdos y de fotografías de este artista del tango, ídolo para todos los antioqueños. Desde finales de la década de los 60, el tango había tomado mucha fuerza en Medellín, con la realización en 1968 del primer Festival Internacional de Tango, que en honor a su máximo exponente, Carlos Gardel, fue realizado por fuera de su país de origen, dándole sede al que le vio morir y que se apasionaba con sus canciones, Colombia. Fue de esta manera, a partir de la gestión de un reconocido animador de los festivales y apasionado por las canciones tangueras que, Leonardo Nieto, ese argentino que se estableció en Medellín, que fundó el Salón Versalles en Junín, en medio de las reuniones de tangueros de la Asociación Gardeliana, determinaron que la ciudad requería de un lugar dedicado al tango, para mover las fibras de los apasionados por este género en la ciudad. Y fue el mismo Nieto quien por cuenta propia, así como con el Versalles, asumió la puesta en marcha de este proyecto, que se convertiría en punto de encuentro y referente de ciudad. Pero fue hasta 1972 que ese sueño se materializó. Justo a unos metros del busto de Gardel en la 45, aquella polémica figura que años antes no les había gustado a los vecinos por no parecerse al morocho del Abasto, seudónimo que había recibido Gardel tras el estreno de la película argentina basada en su biografía, por allá en los años 50. El espacio para levantar la que Leonardo Nieto llamó Casa Gardeliana. Esta casa se consolidó entre los medellinenses como el lugar del tango en la ciudad. En ella se realizaron espectáculos tangueros de renombre, derivados de la calidad de los artistas internacionales que visitaron su escenario, mientras los asistentes disfrutaban de lo mejor de la gastronomía argentina. La Gardeliana se convirtió en uno de los sitios de mostrar a los turistas, quienes además de su pasión por el tango veían en este espacio el contraste de una zona popular con un pomposo establecimiento tanguero, que les brindaba una exótica experiencia. Para entender la magnitud de esta imponente casa y lo que representaba para el tango, solo repasemos los nombres de algunos cantantes e intérpretes de diferentes instrumentos tangueros, tales como Doña Libertad Lamarque, Hugo del Carril, Echagüe y Marchés, entre muchos otros que pisaron su escenario. Pero no solo fueron los músicos quienes marcaron la historia de la casa. Por ella pasaron reconocidos personajes de la política y el arte, entre ellos los escritores Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges. Pero, así como la gloria se apoderó de este centro de espectáculos,
no podían faltar los puntos de giro en las historias que tanto dramatismo les imprimen. Uno de los momentos más impactantes fue la muerte de uno de los exponentes del tango en pleno escenario. Se trata de Guillermo Lamus, quien además de ser intérprete local de sus canciones, proveniente de Aranjuez, era por supuesto un fiel seguidor de Gardel. Estos detalles no serían tan relevantes si no fuera porque la muerte de Lamus se dio precisamente la noche del 24 de junio de 1975, cuando se conmemoraban los 40 años de la muerte de Gardel. Y para imprimirle aún más dramatismo, otro dato curioso fue que su fallecimiento se dio mientras interpretaba La Última Copa, un tango muy reconocido de los interpretados por Gardel, cuando aferrado al micrófono sufrió un infarto fulminante. Así como estas historias, las paredes de la Gardeliana guardan muchos secretos y voces que rindieron homenaje a los tangueros más populares del mundo. Lastimosamente, esa cultura tanguera mantuvo en apogeo este lugar solo por 2 décadas. En 1992, sus espacios se cerraron al público y la casa tomó la figura de museo para quienes quieren visitarla y recorrer con imágenes los momentos más importantes de su historia. En 2002, el Consejo Municipal la declaró Patrimonio Cultural de Medellín y en 2011, la Administración Municipal la adquirió para convertirla en Centro Cultural, escuela de baile de tango y lugar de exposiciones fotográficas de tango. De esta manera, la Casa Gardeliana es el espacio que conserva la memoria del tango como género artístico, tal vez el más representativo de la ciudad desde las primeras décadas del siglo XX. Aún con sus puertas cerradas al espectáculo, desde su surgimiento en los años 70 hasta la actualidad, este rincón de la 45 se constituye en uno de los valores patrimoniales, no solo materiales, de mayor representación en la ciudad. Hoy, orientada por la Fundación Casa Museo Pedronel Gómez desde el año 2012, la Casa Gardeliana es más que un centro de divulgación de la cultura del tango. Es el rincón de una ciudad que se niega a ver morir el tango en su territorio. Así, vio morir a su máximo exponente, Carlos Gardel, muchas décadas atrás. Aunque hace algunas décadas el tango era la música predilecta de los habitantes de Manrique, las nuevas generaciones han dejado a un lado este género, abriéndole espacio a otros mucho más modernos para disfrutar la rumba y el entretenimiento en la 45. Recorrer la 45 de día es reconocer una ciudad viva, llena de bullicio y movimiento en cada una de sus esquinas. Pero hacerlo en las noches es recordar que la ciudad no descansa y que quienes pasan largas horas en el día en sus trabajos, en las noches buscan sitios de esparcimiento cerca de su lugar de residencia. De esta manera, las noches de entretenimiento toman fuerza en Manrique, y aunque se puede disfrutar en cualquier día de la semana, en las noches de los viernes y los sábados, a lo largo de las calles 69 hasta la 72, las casi 3 decenas de tabernas, bares y discotecas llenan de alegría y colorido el sector, consolidándose como la zona rosa de Manrique, abriéndoles espacio a la rumba y a la distracción. Pero curiosamente la música que fue protagonista en esta zona ha cambiado de género. Décadas atrás, el tango era el que se escuchaba en las calles de Manrique. Incluso en la década de los 80, contaba con un tablado propio, denominado la tangovía, para deleitar con cantantes y bailarines profesionales en este género a los habitantes y visitantes del sector. Muchos afirman que este evento, durante sus 5 versiones,
fue un gran espacio de cierre para el tango en la 45, ya que fue la Tangovía un evento oficial de la administración municipal de la época en el que participaban las organizaciones y los comerciantes de la zona. Para ello las vías eran cerradas, se realizaban importantes montajes de tarimas y tablados con complejas logísticas, para convertirlo con los años en un certamen inolvidable alrededor del tango, que congregaba en cada versión a un número de asistentes cercano a las 50.000 personas. A pesar que la cultura ciudadana fue determinante para el éxito de esta fiesta anual, para finales de los 80, la situación de orden público asociada a la violencia del narcotráfico hizo que cada vez fueran menos los asistentes a estos certámenes de ciudad, haciendo que el ruido de las balas le restara impacto al del taconeo de los bailarines de tangos y milongas que se subían con temor a los tablados musicales. Fue así que la cultura tanguera fue quedando en el olvido, y uno de sus pocos espacios que aún seguía vigente, precisamente la Casa Gardeliana, para principios de los 90, cerró sus puertas, dejando sin posibilidades a los visitantes para disfrutar del tango en vivo y reconocer los espacios de esta zona de la ciudad como un recuerdo en la memoria de los medellinenses. Vamos a empezar. Con el declive del tango, los bares especializados también se acabaron. Con el paso de los años, quienes envejecieron con el tango dejaron atrás estos espacios que atendían con los bríos de su juventud y se fueron a descansar a otros lugares. Todo estaba en contra para que la cultura y las noches de tango permanecieran en la 45. Uno que otro bar permanece en pie y esporádicamente se escuchan los tangos como en el Bar Alaska o en los billares que frecuentan los señores de la zona. Igualmente, permanece un testigo silencioso que ha visto el cambio cultural de Manrique y que, aunque recién instalado, fue ignorado por los vecinos por no parecerse a Gardel, fin con el que fue esculpida esta escultura. Hoy igualmente es ignorada porque pocos reconocen su importancia para la historia y la cultura de la calle que la alberga, la 45. Hoy, las nuevas generaciones de manriqueños parecieran olvidar la existencia del tango, dándole paso a otros géneros menos románticos a los que evocaban la época dorada de este género en la ciudad, en el mundo. Hoy, los habitantes de la zona recorren sus calles de noche sin detenerse a pensar en el legado cultural que se llevó el paso del tiempo en cada rincón de la 45. Con este recorrido por la carrera 45 de Manrique nos despedimos por hoy en Medellín me enamora. La invitación es a que nos acompañen en un próximo recorrido por otra calle llena de historias de nuestra ciudad. Hasta pronto.